de todo esto, ¿verdad? Luis Arevalo es director del Gobierno Abierto del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC, antiguo encargado de Integridad y Transparencia de la Oficina de Acceso a la Información Pública, y Julio Noguera es director general de Prevención y Transparencia de la Secretaría Anticorrupción, secretario general del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia y promotor de políticas de integridad pública. Entonces, le damos la palabra a ellos y si es que tienen alguna presentación, también les invitamos a que puedan compartir su pantalla. Muchísimas gracias por estar y ya le damos la palabra. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Recibimos la invitación de BEA para poder exponer un poquitito sobre lo que está haciendo el Ministerio de Tecnologías y un poquitito lo que estamos haciendo en materia de datos abiertos, ¿verdad? Y sobre todo que esto se fue acelerando con el tema del COVID, ¿verdad? Yo le había pasado una presentación a Beatriz, eh, y mientras que ella pone, voy a ir adelantando más o menos, ¿verdad? Nosotros, desde el MITIC, tenemos, digamos, los datos abiertos en lo que era el Estado, se iniciaron allá por el 2016, cuando se crea un portal de datos abiertos con una cooperación de USAID SEANSO. Este portal de datos abiertos pretendía ser una especie de páginas amarillas y aglutinar todos los datos abiertos que se iban publicando en las organizaciones y entidades del Estado a través de responsables, con periodos de actualizaciones y ciertos datos más demandados, ¿verdad? Que vinieron un poco de la mano con la ley de transparencia activa y pasiva. Desde el 2019, realmente dentro del Ministerio de Tecnologías se crea un área de datos abiertos, que es la jefatura de datos abiertos, que se le designó al técnico en informática de Erling Mesa. Y en el 2018 se pone lo que es el plan de acción, ahí está mostrando, el plan de acción del gobierno abierto, en el cual el compromiso, ¿verdad? Establecía que habría que abrir que abrir los datos de algunas instituciones, entre ellas algunas que se habían comprometido a abrir los datos, ya era el cuarto plan, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la AFD. Bueno, y así empezó un poco nuestro proceso con Derlis a la cabeza del equipo, ¿verdad? Como todos ustedes saben, dentro de todos los procesos de apertura de datos no es solamente abrir los datos, sino tratar de poder determinar cuáles son los datos más demandados por la ciudadanía, los datos que no son propiamente de las leyes de transparencia activa y pasiva, y que la gente quiere, ¿verdad? Y así empezamos un poco nuestro camino con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que era una materia, era un proceso que hace rato pedía pista, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura y Ganadería con los datos de ganado, datos de agricultura de mucho tiempo que se venían pidiendo y no estaban en formato de datos abiertos. Igualmente, el Estado tampoco no tenía nada en lo que es Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? No tenía nada de datos de registro, o sea, sí tenía los datos, pero no estaban publicados en formato de datos abiertos ni no era disponible para el público, ¿verdad? De elecciones, de lugares de votación por sexo, por edad, cantidad de votantes, cantidad de participaciones por sectores, cómo eran los electores, ¿verdad? Porque a través de esto se podían sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Que estaban un poco ocultitas, vamos a decir. Y después también se trabajó con la Asociación Financiera de Desarrollo, pero con la Asociación Financiera, con la Agencia Financiera de Desarrollo tuvimos un problema porque si bien ellos se comprometen en el año 2018 a abrir sus datos, ellos ahora cuando hicimos todas las capacitaciones, ellos dijeron que ellos eran un banco de segundo piso y por tanto estaban exceptuados de publicar los datos y
se justificaron en el secreto bancario, ¿verdad? Que hizo un análisis jurídico el directorio de la agencia y la asesoría jurídica, y se determinó que efectivamente había sido un compromiso que se había asumido cuando se empezó el compromiso del PAGA, pero que finalmente no pudo concretarse, ¿verdad? Y ahora sí estamos en conversaciones con DAPSAM para abrir datos, ¿verdad? Que son muy demandados por la ciudadanía, que es lo que es calidad del agua. Resulta que solamente un 25% del servicio de agua es dado por ESAPS, y casi 75% son servicios que son brindados por aguaterías privadas, ¿verdad? Entonces ahí con ESAP, ERSAM y el Ministerio de Obras, hay un programa en el que están trabajando para poder publicar los datos del agua, pero que en ese sentido se cuenta con un poco de algunas barreras, ¿verdad? Porque no se quieren abrir los datos del agua, de la calidad del agua, porque de repente hay algunas aguateras que no pueden cumplir con los estándares, o tienen demasiado coliformes, o tienen demasiado plomo en su agua, ¿verdad? Y ellos dicen que es un tema coloquial de, de ciertos lugares, y que si dice que si ellos detectan que hay cloro, hay un peligro en la aguatería. Bueno, una serie de problemas con que uno se va encontrando, ¿verdad? Es importante destacar, ¿verdad?, que en este compromiso en lo que en las organizaciones y entidades del Estado se comprometieron a abrir los datos, ¿verdad? Es importante que el MITIC, o sea, establecer que el MITIC pone un portal a disposición de las organizaciones y entidades del Estado. Cada actor, cada organización es responsable de los datos que genera, de los datos que publica, de poder mantener la periodicidad a la que... Es que hay datos que... Me salté un punto, ¿verdad? Que hay datos que tienen mucha periodicidad, ¿verdad? Los datos electorales son cada 4 años, hay datos como los de la cotización que son de manera diaria, ¿verdad? Y entonces esos datos tienen que mantener una periodicidad, un responsable, la licencia del Estado, y estar actualizados, ¿verdad? Que es es necesario para que se llame dato abierto. Bueno, eso básicamente lo que estamos haciendo desde el MITIC en materia de apertura, que es la asistencia técnica a las organizaciones, y le brindamos el portal para que ellos puedan abrir sus datos, ¿verdad? Entonces, es el mantenimiento del portal, la promoción e impulsión de la apertura de datos gubernamentales conforme las entidades vayan vayan, vayan analizando cuáles son los datos solicitados y de interés de la ciudadanía, la asistencia técnica en el proceso de apertura, y la capacitación en el uso del portal. Bueno, y el tema más o menos que venimos a presentarles con Julio, y para ser un poco más específico, es todo lo que tiene que ver con los portales de rindiendo cuentas, que es lo que es de interés en la ciudadanía. Y aquí vale recordar que el MITIC, ¿verdad? Desarrolló un portal, una funcionalidad en el portal de la Contraloría ya existente, para que todas las organizaciones y entidades del Estado puedan rendir cuentas de los gastos que hacían de los fondos recibidos de la ley de emergencia. O sea, el portal tiene dos funcionalidades de rindiendo cuentas a la Contraloría. Por un lado, el módulo de las organizaciones para presentar a la Contraloría, y por otro lado, los datos abiertos de esos sistemas presentados para que la gente pueda descargar. Entonces, por un lado, tenemos los ingresos, dos grandes datasets que son, o conjuntos de datos, que son los datos que recibe la Contraloría y cómo gasta, ¿verdad? Eso está ordenado por ordenador de gastos, número de facturas, fuente de financiamiento. Está súper bien detallado, súper bien disgregado, ¿verdad? Lo notable de este portal es que por primera vez, y con
con el contexto de la pandemia, las organizaciones empezaron a hacer las rendiciones de cuentas de forma digital. Hay que recordar que siempre lo que es de manera de rendición financiera, siempre se requería que sea en formato papel. No sé si por ahí hay alguna vez alguien hizo una declaración jurada. La declaración jurada, uno va a la Contraloría, la primera vez presenta la cédula, le dan como un usuario y una contraseña, presentan papel la primera vez y la segunda vez ya puede actualizar digitalmente, ¿verdad? Pero en lo que era la rendición de cuentas de las organizaciones y entidades del Estado, sí tenían que reenviar esos documentos en formato digital y también en formato físico, ¿verdad? Porque no teníamos una ley tan nueva de firma digital como la que es ahora el proyecto de ley que se está implementando, donde sí se pueden remitir documentos manuscritos, en el proyecto de ley, ¿verdad? Documentos manuscritos con la firma cualificada tienen el mismo valor que una firma manuscrita, ¿verdad? Entonces la Contraloría empieza a implementar que toda esta rendición de cuentas de Fondo COVID sea íntegramente remitida digitalmente por las organizaciones y entidades del Estado, y que eso otra vez esté en datos abiertos para que la ciudadanía tenga acceso, ¿verdad? Eso importa mayor agilidad, menor burocracia, mayor control de parte de la ciudadanía, mayor transparencia, evita gastos, evita compras de insumos de parte de las organizaciones y entidades del Estado. Y también es importante señalar esto, porque la Contraloría, o sea, hubo una voluntad bastante importante también de parte de la Contraloría para recepcionar, y que incluso está replicando esto la Contraloría en un muy corto plazo, ¿verdad? Con el sistema a una rendición de cuentas a otros sistemas que no son solamente la ley COVID. Se va a poder rendir cuentas totalmente digital de Fonacide, lo que es royalties, lo que son municipios, y bueno, y las propias rendiciones de cuentas que la ley establece que cada 60 días hay que presentar los gastos a la Contraloría General de la República. Todo esto a la vez es convertido, o sea, tiene la obligación de remitir en datos abiertos, y a la vez van a disponibilizarse dentro de lo que es la rendición de cuentas en datos abiertos para que la gente pueda tener acceso íntegramente hasta los últimos gastos y facturas remitidas por cada organización. Este camino, vamos a decir, de rendición de cuentas ya empieza en el año 2019, ¿verdad? Y que fue impulsado también por la CENAC, con lo que es la rendición de cuenta al ciudadano, ¿verdad? Que va a explicar un poquitito, antes de pasar a lo que es el portal Rindiendo Cuentas, que ustedes conocen como Rindiendo Cuentas presupuestario, vamos a decir. Julio. Sí, Luis, te agradezco primeramente, le agradecemos el espacio en nombre del señor ministro René Fernández. Queríamos poner un poquito los trabajos en torno a la gestión de transparencia que se dio en el proceso de COVID sobre el acceso a la información. Y en ese sentido, agradezco a Luis que ya me hizo el gancho, porque efectivamente desde diciembre del año pasado, del 2019, se promulgó el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano. Recordemos que el enfoque de la rendición, conforme al paradigma que está instalado, se orienta más a los órganos de control y no tanto el enfoque hacia la ciudadanía, que al final de cuentas es la destinataria de los servicios. Y a partir de ello, desde el equipo técnico de la CENAC, con el encabezamiento del ministro René Fernández, se iniciaron trabajos en torno a la confección de un manual que encargue a las instituciones del Poder Ejecutivo aplicar políticas de rendición de cuentas conforme al paradigma donde el sujeto destinatario de la rendición es la ciudadanía. ¿Qué eso implica? Un lenguaje amigable, en forma constante, y que la información que se posibilite esa reutilización de la información. Esa era la orientación ya desde diciembre. Este año se conformaron los primeros comités de rendición de cuentas que tenían que conformarse en cada institución del Ejecutivo. Llegamos a las 86 comités de rendición de cuentas que tenían que elaborar su plan de rendición de cuentas del año, y en el medio de esto, ¡pum!, cae la pandemia. En ese contexto de la pandemia es interesante de que el equipo del Ministerio de Hacienda nos convocan para colaborar al proyecto. Se venía un préstamo gigantesco, 1.600 millones de dólares, un monto exorbitante que sabíamos que necesariamente iba a ser agua por la historia de las instituciones. Eso implicaba generar un doble de control que requería.
Entonces el planteamiento del ministro, y cuando nos tocó elaborar la propuesta del proyecto de ley, era vamos a transparentar la información para que la ciudadanía sea la que nos ayude a controlar. Ese fue el abordaje planteado. En el proyecto de ley se incluyó la puesta a disposición de una plataforma informática que tiene que dar libre acceso a la ciudadanía para, conforme a esos principios que estaban establecidos ya en el manual en diciembre de 2019, en torno a que debe ser de fácil acceso. En el debate parlamentario se hicieron algunos ajustes específicos y el lineamiento central era que en coordinación con la Contraloría, la Secretaría Anticorrupción, con la Contraloría General de la República y los órganos pertinentes iban a dar los lineamientos en materia de cómo facilitar la información a la ciudadanía. De allí es que inició, luego pasó a la reglamentación, en el decreto se metieron más especificaciones en materia de transparencia. Les invito a ver, cuando tengan oportunidad, el decreto 3506/20 que reglamenta la ley de emergencia, establecieron más medidas de transparencia, tales como inclusive se incorporó la declaración de interés, que es un aspecto no trabajado en el país, se metió como una experiencia piloto en materia de transparencia para los administradores de la ley de emergencia. Y en ese sentido, esa ley, bueno, se promulgó y inició el trabajo de remangarse y meter las labores. Por un lado, se inició los trabajos en torno a la rendición contable, que era, como bien comentó Luis, que era en torno a la Contraloría, que debía estar igualmente disponible en formato de datos abiertos. Y por otro lado, inició una plataforma que era orientada al público en general. Recordemos que una plataforma en promedio durante 6 meses a 8 meses ponerse solamente de acuerdo al contenido, y eso estamos hablando de una sola institución. En este caso tocó hacer un trabajo maratónico de 3 semanas. En 3 semanas se elaboró la idea de lo que había que plantear, se vio qué información estaba disponible y era eso, juntar, ver qué datos estaban estructurados, cuáles datos no estaban estructurados, el alcance. Recordemos que la plataforma estaba orientada, conforme a la ley, a los recursos de la ley de emergencia. Recordemos que las instituciones no se basan solamente en los recursos de la ley de emergencia. En el caso de salud, por ejemplo, utilizan fondos institucionales, utilizan fondos de la ley de emergencia y también fondos que reciben concepto de donaciones. Ambos estos, tanto los institucionales como los fondos de los recursos recibidos en concepto de donaciones, ya salían del ámbito de la órbita de la plataforma. Y pese a eso, nos tocó consensuar que debíamos meter. Ahí se establecieron lineamientos en el sentido de que debían incluirse inclusive las donaciones, se debían meter lo que tenía que ver con lo que es los recursos también institucionales que se estaban gastando. De allí es que en coordinación con la DNSP se creó un código COVID para tratar de organizar todos los códigos, todas las compras que se hacían del Estado vinculado a materia COVID para darle una organización y se pueda buscar con mayor facilidad. Y a partir de ello fuimos coordinando. Recordemos que esto fue en contexto de la pandemia, en un escenario donde él ni siquiera sabía bien cómo se podía contagiar por el aire, por el no. En el medio de eso, estuvimos coordinando con las distintas instituciones, eran varias instituciones, estamos hablando MITIC, la Secretaría Anticorrupción, Ministerio de Hacienda, la DNSP, y luego se involucró también el Ministerio de Salud, obviamente como uno de los órganos principales que debía proveer información. Teníamos los subsidios, que en ese momento no existía un esquema de distribución, se decidió optar por tecnología como medio para dar trazabilidad a esa distribución de los recursos. En principio se iba a utilizar por medio de las gobernaciones y municipios los listados, pero finalmente fue utilizado por medio de aplicaciones. Entonces la idea era generar tecnología y que la información esté disponible para que la ciudadanía pueda hacer el check, pueda hacer el control y pueda hacer la trazabilidad. Todo esto se dio en un tiempo récord y ante ello lo que se planteó era un plan por etapas. El plan maestro, elaborado en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, establecía un primer lanzamiento con un conjunto de datos funcionales básicos que debía ser progresivamente aumentado a medida que avanzaba por los tiempos cortos que teníamos, como la información ya tenía que estar disponible. Esa información se disponibilizó efectivamente, se hizo el lanzamiento y lo primero que se agregó fue justamente para rescatar un conducto de participación ciudadana, que era un enfoque en base a la orientación de la rendición de cuentas al ciudadano que habíamos hablado de diciembre. Se generó un espacio de participación. El espacio de participación era un espacio donde podían las personas comentar y hacer sugerencias. Allí rescatamos muy interesantes recomendaciones de ajustes. También se generó un enlace en el sentido de un grupo de sociedad civil tomó la plataforma, juntaron un montón de información interesante, compendiaron esa información desde el Ministerio de Tecnología e Información y desde la Secretaría Anticorrupción, lo compartimos por publicaciones para dar mayor fuerza al espacio que ya se había generado por sociedad civil, y esa información fue incorporada. Tomamos conocimiento de que se estaban promoviendo un grupo de técnicos, estaban generando ese espacio, entonces lo que hicimos es promovimos el espacio. Es más, con Luis nos tocó inclusive meternos a una de las reuniones, no sé si te acordás, Luis,
donde justamente nos tocó escuchar un poco los planteamientos para rescatar esa información que era muy valiosa, porque la idea era generar una plataforma que refleje lo más posible dentro de las limitaciones de tiempo, refleje lo más posible un compendio de información importante que describa la ejecución del presupuesto, que era lo que encomendaba la norma. Finalmente se generó una plataforma que tenía información, por un lado, vinculada a los programas que estaban ligados al sistema del Ministerio de Hacienda, a la ejecución de los programas con las metas y los niveles de avance. Se incorporó una sección de compras vinculada a las contrataciones hechas por el Estado, todas vinculadas a las compras de COVID. Se generaron secciones vinculadas a los subsidios, tanto el programa Ñangarecó, que fue el primero, fue el programa piloto que tuvo el Estado, que se generó finalmente vía electrónica, con los listados y la geolocalización de las asignaciones de estos recursos y la individualización de cada uno de ellos. De allí es que nos tocó trabajar con la CEN también para que ellos disponibilicen la información, generen un buscador y eso pueda estar sincronizada con la página. Lo mismo también con el Ministerio de Hacienda con el programa Putuvo que fue el mayor apoyo económico que generó de subsidio. Recordemos que el apoyo a los trabajadores informales, que superó el 1.000.000 de personas la distribución de recursos. Entonces se coordinó también con el Ministerio de Hacienda, unificar el criterio, generar el buscador por cédula, tener los listados disponibles para la descarga y eso accesible también para ubicar por georreferencia dónde fueron la distribución de los recursos principales, y eso también hacía parte de la página. Aparte se incluyeron otras secciones a la plataforma que fueron incorporadas conforme a la metodología en forma gradual. Se incorporó, aparte del espacio de participación que ya preveía la plataforma de su primera versión, se incorporaron un espacio de participación propia vinculada a la Ley de Acceso a la Información Pública, que era vinculada a la 5282, que para que el ciudadano pueda formular directamente a la institución las consultas. Se generó también un espacio de integridad que estaba vinculado a las declaraciones de bienes y las declaraciones de interés que habíamos mencionado. Recordemos que por una disposición judicial, los administradores de la ley de emergencia debían declarar sus bienes, entonces vimos pertinente que esa información también esté disponible para que la ciudadanía haga el cruzamiento si fuese necesario. Y lo que a nivel experimental desde la CENAC incorporamos también en el decreto había sido la declaración de interés en relación sobre los administradores, y no solamente a los ministros o encargados, sino que a los ordenadores de gastos, a los habilitados pagadores, a los miembros de unidades de comité evaluador, a los miembros de UOC, de las unidades de controlaciones públicas. Todos ellos debían declarar sus intereses, es decir, si fueron miembros de sociedades, si fueron partes si tuvieron algún servicio privado antes del ejercicio de la función pública, de relatar quiénes son los parientes, nivel de vinculación. Toda esa información se incluyó a la plataforma para que la ciudadanía pueda hacer el cruzamiento respectivo. Allí el desafío fue bastante interesante porque fue de un periodo bastante corto de tiempo, y lo que se hizo es que muchos de estos datos que no estaban estructurados se hayan estructurado y se hayan disponibilizado en formato de datos abiertos. La plataforma a la fecha sigue perfeccionándose, se fueron incorporando otras funcionalidades vinculadas, por ejemplo, a la financiación, tanto de los 1.600 millones, donde se detalla cada fuente que financió, los niveles de distribución. Por eso les sugerimos que puedan dar una vista a la página con las proporciones de distribución de cada uno de las fuentes, cuántos años, la tasa de interés, etcétera. Y también se incluyó lo que hace a la fuente, esa es la fuente de financiación 1.600 millones. También a la fuente de financiación de los empréstitos ya asumidos por el Estado paraguayo que estaban en el presupuesto que se priorizaron para finalmente la pandemia. Entonces está la información completita también, eso disponible, y esto se va actualizando a medida que hay novedades, por día se va actualizando. Tiene un ciclo de actualización de cada 24 horas. La intención de la plataforma es seguir optimizando y mejorando la visualización. De hecho, tiene un mecanismo de participación donde esperamos la gente siga colaborando. Ya rescatamos muchas recomendaciones de esos espacios y la intención es seguir perfeccionando, porque la idea es que quede un know-how vinculado a cómo damos información a la ciudadanía. Se disgregó vinculado a temas de presupuesto. Al principio era una imagen estática, luego pasó a ser con funciones de donde se desarrolla por índice en materia de lo que es donaciones, que es probablemente la información que es más desafiante, porque el Ministerio de Salud no tenía estructurada esa información. Se tuvo que rescatar esa información, meter en el sistema también, y bueno, hubo un conjunto de acciones que a la fecha se siguen trabajando. De hecho, en el caso de este último dato, se está trabajando ahora en la apertura también de la información a fin de que la gente pueda descargar. La plataforma, de hecho, ya tiene una buena cantidad de datos vinculados a lo que son las compras, vinculados a los programas, vinculados a los subsidios, vinculados a todo lo que tiene que ver en relación a la gestión de los recursos disponibles y en datos abiertos. Y a medida que vamos identificando nueva información
que pueda ser disponibilizada, eso se va incorporando. Es bueno destacar que la plataforma también incluyó y previó un componente para la gestión de denuncias. Recordemos que el Estado paraguayo tiene el portal de denuncias.gov.py, que es un conducto que posibilita a la ciudadanía formular las denuncias con protección al denunciante. El objetivo es de que el denunciante en confianza, pudiendo proteger sus datos o pudiendo inclusive haciendo la denuncia anónima, puedan reportar irregularidades. Y sobre esto es interesante destacar que a la fecha se han formulado más de 180 denuncias penales, no estamos hablando de denuncias más, denuncias que fueron derivadas al Ministerio Público gracias a la colaboración de la plataforma. Y en ese sentido es interesante destacar que gracias al cruzamiento de datos que hicieron ciudadanos, en este caso una ONG denominada IDEA, hicieron un cruzamiento de los datos que estaban disponibles, que pudieron descargarlo, y gracias a eso formularon la denuncia, canalizando por el portal de denuncias de la Secretaría Anticorrupción, y hoy día se tradujeron en 98 denuncias de corrupción que ya están hoy día operativas en el Ministerio Público. El mensaje que está detrás es que ante las debilidades o la necesidad de fortalecer las instituciones, la transparencia es una aliada crucial, y en ese sentido esa estrategia fue de gran apoyo para poder identificar todas las falencias que había que pulir, que se iban a identificar en el camino. Una consecuencia de ello fue la creación de la Comisión Especial de Control de Compras COVID, que fue a partir de la experiencia, y en gran parte eso se debe a no que hubo gente infiltrada en la institución que rescató información, sino que se disponibilizó información desde el vamos para que se pueda hacer su control y a partir de ello se tomen medidas correctivas. En líneas generales, no me quiero extender mucho, pero el trabajo está y es clave aquí que la información sea pública, que sea reutilizable, que sea lo más amigable posible y que esa información sea tomada por la ciudadanía para el ejercicio del control. No sé si Luis, porque nos olvidamos de algún punto, pero en líneas generales era esa la posición en torno a la plataforma que con mucho gusto podemos complementar en el espacio de preguntas. Yo nomás quería aclarar que cuando se inicia el desarrollo del portal de Rindiendo Cuentas, ¿verdad? Muchos de los datos de las instituciones no estaban actualizados, ¿verdad? La plataforma lo que hace es recoger de las bases de datos de las distintas instituciones, no es que el MITIC genera los datos o algo así, porque de repente vemos alguna especie de reparo, dice, che, pero ¿por qué no están los datos de salud, verdad? Y bueno, ¿y por qué no están los datos de salud? Es un tema que la ley habla de que el portal tiene que ser para controlar la ejecución presupuestaria. Entonces agarraron con la ayuda de la DNCP, ¿verdad? Todo lo que era referido a contratos y se hicieron el cruzamiento de los datos de todo lo que era el tema de ejecución presupuestaria, transferencia de recursos, los datos del Ministerio de Hacienda. Que cuando se empieza a crear el portal tenía como 4 o 5 meses que no se estaban actualizando, ¿verdad? O sea, Puctiboy y Anderecó no estaban mapeados la lista de los beneficiarios, no estaban mapeados, no había técnicos en la Secretaría de Emergencia Nacional. Recuerdo que cuando se hace la lista de los beneficiarios, y era nombre, número de cédula, monto, ubicación geográfica, suben todo me acuerdo que cuando hacen la carga para publicar, suben en un PDF. Y cuando habilitan la funcionalidad y la gente empieza a descargar, a los 5 minutos, 10 minutos, colapsó la plataforma. Obviamente, ¿verdad? Si todos bajamos un PDF al mismo tiempo, no hay sistema que aguante, ¿verdad? Y fueron errores que se fueron subsanando, ¿verdad? Con el tiempo. Ahora, por ejemplo, por información pública estamos recibiendo algunas consultas de por qué el Ministerio de Salud no publica dónde están las camas. Y por eso digo, el sistema cruza los datos presupuestarios, de planes, de compras. También hay que recordar que la plataforma de DNCP en ese momento tenía compras públicas que eran por el sistema de difusión posterior. O sea, no era que vos podías entrar y tan fácil podías encontrar cuáles eran los llamados asignados al COVID o presupuestados y que se pagaban con el dinero de emergencia, ¿verdad? La plataforma lo que hizo fue traer esos datos, ¿verdad? Porque Salud tiene sus propios recursos. Y ahora justamente
Yo estuve en contacto con Gabriela Galilea hace unos 15 días. Ella justamente está diciendo, ¿por qué yo no puedo saber dónde están los insumos que se compran? Y yo le estaba explicando, la plataforma tiene una especie de naturaleza, vamos a decir, que todos los datos que genera la plataforma están sobre datos abiertos. Y salud no tiene datos abiertos. Nosotros agarramos los datos que genera DNSP, los del crédito agrícola de habilitación, los de la Secretaría de Emergencia, ¿verdad? Y es un poco difícil hacerle un seguimiento. Ella dice, o sea, ella a mí me manifestó y me dijo, no, claro, lo que pasa es que el control es cuando vos compras, y también quiero saber a dónde se va la cama, a dónde se va la mascarilla, a dónde se va el insumo, ¿verdad? Y ahí la cuestión se vuelve muchísimo más compleja, ¿verdad? Porque tienen ellos un área de adquisiciones, esas adquisiciones se derivan a centros, los centros tienen sus lugares de recepción, o sea, el propio Ministerio de Tecnología tuvo una idea el año pasado de tratar de, antes de la pandemia, de tratar de disponibilizar en tiempo real con una aplicación cuáles eran las camas de terapia intensiva en tiempo real. Y se cruza con una serie de problemas que me dicen, no, allá en Boquerón no hay señal, no, esto no se carga. Y esto es un tema, esto es un tema que permea también dentro está permeada, está en el medio de las organizaciones, voy a decir, porque no es una cuestión de postura, porque después se va a un lugar donde está el depósito, después está la distribución a los centros, después está quien recibe. No sé si se acuerdan que en un comienzo hubo unas 20.000 mascarillas y trajes de protección que se fueron al INERAM de una compra de COVID que fue casi $1.000.000 y se habían perdido, se habían extraviado, se habían robado a los 2-3 días de que estábamos con todo esto, ¿verdad? Entonces, es un tema un poco complejo, ¿verdad? Un tema un poco complejo. Dijo, se comprometió en abrir, porque ellos publican la información en el portal de salud, pero como no están datos abiertos, no está incorporado al portal de Rindiendo. Ellos sí se comprometieron, dijeron, no estamos dentro de las obligaciones de la ley, pero sí vamos a publicar en formato de datos abiertos qué tenemos de insumos, a dónde se van, y todo lo que a todos los paraguayos nos interesa. Bueno, Muchísimas gracias, Luis.